bienvenidos a nuestro primer episodio y creo que único episodio de nuestro podcast para la clase de salud mental. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la memoria. Vamos a estar tocando temas muy interesantes que son relacionados a la memoria y cómo es su funcionamiento. Mi nombre es Iván Álvarez. El día de hoy también estoy acompañado de mis compañeros de grupo, quienes son Henry David Argueta, Dunia Celis, Ángel Esquivel, Kimberly Gómez y Mayerly Sosa. Ellos también van a estar proveyendo información muy importante para poder tener un mejor entendimiento y dominio sobre el tema de la memoria. Vamos a, primero que nada, a poder definir qué es la memoria. El término memoria proviene del latín memoria y es entendido como la capacidad o facultad de retener y recordar información del pasado. Básicamente, la memoria nos permite reconocer, almacenar y también eliminar. Pueden ser sentimientos, ideas, imágenes, olores, momentos en generales que podemos llegar a estar experimentando y nos quedan guardados o almacenados en nuestra memoria. Además nos permite reconocerlas como propias, ya que pues son cosas que se han vivido. Entonces de esa manera nos hace como que proclamarlas propias. Existen muchos factores que son importantes para poder entender qué es la memoria. Así que el día de hoy vamos a estar proveyendo información para que ustedes, si ya saben o dominan el tema, puedan reforzar esta información. Y si no lo saben, puedan entender y poder dominar el tema de la memoria. Así que vamos a empezar. Fundamentos de la memoria. La memoria es una función cognitiva a la vez que una habilidad y un proceso que nos permite almacenar la información del medio externo e interno. Por ejemplo, supongamos que te preguntara ¿cuánto mide la piscina del Hotel de Ticalfutura, Guatemala? La pregunta en sí conlleva mediciones. Aún así, nuestra memoria va a comenzar un proceso en el cual vamos a relacionar ese tema con alguna experiencia previa a la cual probablemente pensemos en el color del agua o en el olor de la piscina sin siquiera haber estado en este lugar. Si en algún momento hemos estado en este lugar, quizá no se haya registrado en forma significativa. En otras palabras, la información posiblemente no se haya registrado adecuadamente en su memoria. Aun cuando haya estado expuesto a la información y sepa originalmente la localización y el tipo de profundidad, posiblemente aún no puede recordar durante el proceso por una falla para retenerlo. Los especialistas en la memoria hablan de almacenamiento, el mantenimiento del material guardado en la memoria. Si el material no se almacena en forma adecuada, no podrá recordarse posteriormente. Nuestros sentidos son bombardeados por mucha más información de la que podemos procesar, por lo que la primera etapa del procesamiento de la información implica la selección de parte del material para pensar en él y recordarlo, y la dirección de nuestra atención a este material. La atención consiste en concentrarse en una pequeña proporción de estímulos o sucesos. Una vez seleccionado el material, se desarrollan 3 operaciones básicas. Organiza la información para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos, conocimientos consta de 3 etapas. La primera etapa sería la codificación. Es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante por la dirección y la intensidad con que se procesa el estímulo. Por medio de la atención, seleccionamos parte de la información para su proceso posterior. Miramos, escuchamos, olfateamos y gustamos selectivamente al mismo tiempo. Procesamos esta información para hacerla reconocible, manipulable por nuestra memoria, y para ello nos valemos de códigos verbales y códigos visuales. De esta forma, la información seleccionada queda registrada como una representación mental. Por esta codificación nunca es neutra. Interpretamos la información de acuerdo a nuestras propias ideas sobre el mundo. Por eso suele decirse que construimos o personalizamos nuestros principios recuerdos en lugar de registrar la información de forma automática.
nosotros. El segundo sería el almacenamiento. Una vez codificamos la información, hay que retenerla en la memoria para utilizarla posteriormente. Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos a conciencia, que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de conocimientos. Y la tercera etapa, que sería la última, sería la recuperación. Es la forma en que se accede a la información almacenada en la memoria. Significa traerla conciencia, la información en hacerla consciente de nuevo. El problema suele consistir en encontrar el camino adecuado para llegar a ella. Aunque si la información está bien guardada y organizada, será más fácil encontrar. Esta puede ser espontánea cuando los recuerdos surgen de forma casual o voluntaria. Existe un caso en el que un músico exitoso de London llamado Clive Waring contrajo en 1985, cuando tenía 47 años, un virus muy raro de herpes encefalitis. Este virus devastó todo su sistema nervioso central. Este virus específicamente le afectó el hipocampo, que es la zona del cerebro asociada a la memoria y el aprendizaje. Los daños en su hipocampo, además de una incapacidad para conservar nuevos recuerdos, le causaron a él una amnesia retrógrada, que consiste en una supresión de prácticamente todo su pasado. Esto significa que Clive no puede recordarlo y prácticamente para él todo su pasado es inexistente. Desde el momento en el que su hipocampo se vio afectado, Clive fue incapaz de generar recuerdos. Cada acción que Clive realizaba, una vez pasados solamente 7 segundos, la olvidaba por completo. En uno de los documentales que fueron hechos sobre su condición, él dijo: "Sé lo que se siente al estar muerto. Día y noche es lo mismo. No hay diferencia entre los sueños ni nada de eso. No tengo sentidos. Mi cerebro está completamente inactivo, sin sueños ni pensamientos de ningún tipo". Sin embargo, Clive es capaz de realizar acciones cotidianas como lo es vestirse, e incluso él puede tocar el piano de forma excelente, e incluso se podría decir que de forma virtuosa. Clive no recuerda que toca el piano, ya que no recuerda su pasado, pero sí puede tocarlo si a él lo ponen enfrente de uno. Debido a que olvida todo pasados 7 segundos, una vez pasada esta cantidad de tiempo después de tocar el piano, Clive podría afirmar que no ha escuchado una sola nota y que no sabe cómo es tocar música. La memoria procedimental de él, la cual está implicada en los ganglios basales del cerebro y que es la memoria que nos indica cómo hacer las cosas, no se vio afectada por el virus que contrajo, por lo que Clive, aunque no puede generar memorias o recordarlas, aún puede realizar estas acciones de la misma manera en que las realizaba antes de contraer el virus que afectó totalmente su memoria. Ahora, la parte del cerebro, si lo recordamos, como lo dije al principio, que fue dañada, fue el hipocampo. En esta zona se desarrolla la memoria declarativa, que es la que se asocia a los nombres, fechas, rostros. El conocimiento general de la vida de Clive es nulo debido al daño que sufrió esta parte de su cerebro. Es debido a que estas dos memorias suceden en diferentes partes de su cerebro que es que Clive es capaz de tocar el piano, pero no de recordar que alguna vez aprendió a hacerlo. Y de esta misma manera es que Clive puede realizar varias acciones diarias como vestirse, a pesar de no recordar su pasado. Actualmente, el caso de Clive es conocido como el caso de amnesia más extremo del mundo. Aquí hablamos sobre las estructuras del cerebro que participan para nosotros recordar o retener la información. Hablaremos sobre los tipos de memoria. Ustedes se preguntarán, ¿tenemos tipos de memoria? Yo solo sabía el de corto o largo plazo, yo no sabía ningún tipo de memoria. Pero sí tenemos distintos tipos de memoria. Entonces, en estas encontramos la memoria sensorial. La
la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo. En la memoria sensorial, este es el almacenamiento momentáneo inicial de la información que dura solo un instante. En esta memoria encontramos otros tipos de memoria, las cuales es dependiente de nuestros sentidos. Por ejemplo, en la memoria icónica, esta es, en otras palabras, el resultado neurológico de la información ambiental que perciben nuestros ojos. En la memoria ecoica es lo que se conoce como la memoria auditiva, y esta se encarga de retener toda la información que tiene que ver con los registros auditivos. En la memoria áptica se trata de la memoria táctil y se activa a través del contacto con los estímulos que impactan con nuestra piel. Con ella, por ejemplo, podemos tocar, levantar, mover y deslizar cualquier objeto al mismo tiempo. En la memoria olfativa, esta nos da la posibilidad de registrar información sobre los olores que encontramos en distintos estímulos. En la memoria gustativa nos posibilita captar sabores para posteriormente poder clasificarlos en nuestra memoria. Ahora hablaremos sobre la memoria de corto plazo. Esta es la que mantiene la información durante 15 a 25 segundos y la almacena según su significado y no como una simple estimulación sensorial. En esta memoria encontramos también la memoria del trabajo, cual es la que conserva la información de manera temporal mientras se manipula y ensaya dicha información de manera activa. Esta contiene un procesador ejecutivo central y que participa en el razonamiento y la toma de decisiones. Este ejecutivo central coordina 3 sistemas distintos de almacenamiento y repaso, las cuales son el almacén visual, el almacén verbal y la memoria episódica. Por último, hablaremos sobre la memoria de largo plazo, la cual se define como el mecanismo central que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. Esta memoria nos resulta un elemento clave para realizar nuestras tareas cotidianas sin errores y de forma autónoma. Una distinción importante dentro de la memoria de largo plazo es la que existe entre la memoria declarativa y la memoria procedimental. En la memoria declarativa, esta es la memoria de información objetiva, la cual en esta recordamos nombres, rostros, fechas, etc. En la memoria procedimental es la memoria de habilidades y hábitos, por ejemplo, como andar en bicicleta o pegarle a una pelota de béisbol. Esta también es conocida como la memoria no declarativa. En la memoria declarativa se divide en 2. Está la memoria semántica y la memoria episódica. En la semántica, esta es la memoria de conocimientos y hechos generales sobre el mundo. Lo mismo que la memoria de las reglas de la lógica que se utiliza para deducir otros hechos. Y en la episódica, esta es la memoria de sucesos que ocurren en un determinado tiempo, lugar o contexto. En tipos de memoria también hay fallas en la memoria. ¿Y cómo? Porque es un decaimiento de la información. ¿Por qué nosotros vamos a olvidar? Porque muchas veces no ponemos atención o no estamos practicando ese tema o lo que hemos aprendido. Esto me recuerda a una persona de que yo he estado hablando con ella, la he saludado y después me dice, oye, antes que sigamos, no me has saludado. Y yo le digo, bien, te saludé en esta parte, había una mesa, había esta persona, y me dice, ay, medio me recuerdo. Es porque uno no pone atención a lo que está pasando a su alrededor. Esto también nosotros vamos a llegar a tener interferencias, pensamientos, objetos o distracciones que van a hacer que una charla se nos olvide, lo que estamos contando se nos olvide por ver a un perro, por ver a una persona o que se nos venga un pensamiento, nosotros olvidamos lo que estamos diciendo. Esto también van a haber 2 tipos de interferencia. Una interferencia proactiva, que esto es cuando uno por varios años ha practicado ya sea un deporte o una lengua, y cuando nosotros crecemos ya no nos recordamos de ella porque no la hemos practicado y no hemos tenido ese constante acercamiento con lo que hemos realizado. También hay una interferencia retroactiva, que esto quiere decir de que si yo estuve en 2 conferencias
conferencias y me toca una tercera, yo en la tercera conferencia voy a meter lo de la anterior conferencia porque se me vino a la mente o tengo eso o una palabra me hace recordar lo de la otra conferencia y ya no puedo hablarlo en la siguiente, ya no puedo tomar mi tema. También esto va a llegar a tener enfermedades o a crear enfermedades que van dándose progresivamente, como lo puede ser el Alzheimer, que esto me recuerda a una abuelita de 97 años que ella estaba comiendo, terminaba de comer y ya después, a los 5 minutos que ella terminaba, decía, no me han dado de comer, tengo hambre, y se le olvidaba que ella había comido y también olvidaba su nombre, olvidaba el nombre de sus familiares y eso es el Alzheimer, por lapsos de tiempos olvidan las cosas y luego recuerdan. También podemos decir que hay también amnesias, las amnesias, que esto puede llegar a ser por un golpe o por una lesión que se falla el cerebro y no podemos recordar muchas cosas. Tal vez tener habilidades sí, pero no recordamos muchas cosas. Esto nosotros podemos verlo en personas que han tenido accidentes en la cabeza y eso ha afectado a las partes del cerebro y a veces las conexiones de la memoria, la información ya no llega y por eso se llega a tener una amnesia, un olvido, que muchas veces tenemos las habilidades, pero no podemos recordar lo que nosotros hacíamos antes. Ahora, tips para mejorar la memoria. 1. Utiliza mapas mentales para el aprendizaje. El utilizar mapas mentales y aprenderlos es una técnica que favorece el aprendizaje rápido. 2. Mantener un cerebro activo. Puedes mantener el cerebro activo con juegos y rompecabezas. Las personas que hacen estas actividades desarrollan una mayor capacidad de recordar cosas. 3. Suma información a tu mente. Esto implica elaborar una película mental con nueva información. El objetivo es despertar las funciones de la memoria. 4. Estimula los sentidos. La capacidad de memorizar cosas mejora cuando todos los sentidos están enfocados en una tarea u objeto. 5. Asocia los hechos con imágenes. Cuando se piensa en algo y se pone una imagen, se obtienen mejores resultados al momento de recordar ese hecho. 6. Dile hola al ejercicio. Caminar rápido o trotar durante 150 minutos a la semana es bueno para el cerebro y por lo tanto para la memoria. Una recomendación adicional que yo te doy es mantener una conversación con alguien. De esa manera la mente se mantiene doblemente activa. 7. Practica la improvisación. Cuando improvisas o creas una historia, estás ejercitando tu mente, ya que debes recuperar información e ir uniendo piezas para que tu narración tenga sentido. 8. Realiza cálculos mentales. Ejecuta las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en tu mente. 9. Haz ejercicios para la atención focalizada. Este tipo de actividades se encuentran en internet y consisten en unir figuras o formas siguiendo patrones o reglas. 10. Lleva a cabo ejercicios de atención sostenida. Al igual que los ejercicios para la atención focalizada, también se encuentran en internet. El objetivo es que la mente y la memoria estén al tanto de una indicación y a la par resolver el problema que se solicita. Esta ha sido toda nuestra información sobre la memoria. Espero que te ayude y gracias por escuchar.